asumiendo toda la tradición del pensamiento político, hay una consideración de una ciudadanía incapaz, como una ciudadanía que siempre está en el jardín de infantes, incapaz de actuar por sí misma en el ámbito de la política. Eso es una herencia y un problema que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Y que se supone que debe ser tutelada, representada por las organizaciones político-partidarias, y una forma de representación que se condice con esta definición. Pero no solamente empieza, porque cuando uno comienza a meterse en estos estudios, en estos análisis, parecería que el conflicto se resuelve en encontrar los canales de comunicación entre movimientos sociales y organizaciones políticas. Pero resulta que esta concepción de la representación política, este ámbito de lo partidario como intermediario entre la sociedad y el Estado, tiene una vinculación directa con la forma de concepción y organización de la sociedad en su relación de totalidad sociedad-Estado y en la concepción del poder. Entonces, bueno, es un poquito más compleja la mirada. No se puede resolver solamente, aunque tampoco se ha resuelto. Hay evidentemente distintas maduraciones en esta cuestión en el ámbito de América Latina, pero desde la perspectiva de los actores de los movimientos sociales es un camino que cuesta todavía encontrar alguna salida. Vivimos tiempos de una gran dicotomización. Quiero recordar que el Foro Social Mundial, cuando comenzó en Porto Alegre, y rechazó durante todo los primeros 10 años la presencia de partidos como tales, no de los miembros de los partidos, sino como expositores, como panelistas. Y esto tiene que ver con esta ruptura, esta fractura que se dio y en cierta medida se sigue dando en el continente entre organizaciones políticas y movimientos sociales. Y organizaciones políticas, digo, también del ámbito de la izquierda partidaria, que también se ha arrogado históricamente el derecho de ser los representantes del pueblo, y de repente entramos en un periodo de un choque cultural muy fuerte que se habla, ¿no? ¿Cómo es esto de que los pueblos pretenden representarse a sí mismos, ¿no? Aquí entra una serie de elementos que evidentemente, elementos culturales, que evidentemente yo creo que constituyen un bloqueo, unas anteojeras para leer la realidad. Y estas anteojeras culturales, bueno, es uno de los elementos que yo más he trabajado en los textos cuando analizo esto, porque no me interesa para nada constatar lo que ya todos sabemos, que hay una fractura entre lo social y lo político, que los partidos tradicionales ya no representan a la mayoría. Eso lo sabemos, el tema es cómo lo vamos a destrabar. Y llegamos a paradojas tan grandes como, por ejemplo, ahora en las recientes elecciones de gobernación y secundarias todavía en relación a la elección nacional, digamos, que se están llevando a cabo en Argentina. Hay candidatos que, bueno, no es que salgan de la nada, pero en el campo político sí, que o son artistas o cantantes o empresarios, y que se presentan diciendo: yo no soy político, detesto la política, lo único que me interesa es la gente. E increíblemente la gente vota por esas personas. Digo, si a vos no te interesa la política, ¿cómo te venís a hacer cargo de un lugar de la representación política? Lo que sos es un mentiroso descarado, porque si estás en un lugar político, la política te interesa. Pero que él sea un mentiroso descarado es una cuestión individual. Cuando analizamos el porcentaje de votantes, ya estamos viendo de parámetros de enajenación y cuestiones que llaman la atención. Y sobre todo nos llama a nosotros a no creernos los cuentos, los discursos que a veces hacemos entre tres, que todos estamos de acuerdo. Digo, la cuestión de la representación política está en el corazón mismo de lo que queremos y de lo que podemos hacer. Si subestimamos el terreno de lo político, por supuesto no podemos después ir a pretender cosechar. Y esta fractura se siente, es una fractura que crece, evidentemente no en todos los lugares igual, hay en los lugares donde inclusive se acorta,
Tal vez podríamos pensar que en el caso de Bolivia sería un lugar donde se acorta la brecha por el origen mismo del proceso en este lugar, pero no nos puede llevar a la autocomplacencia, decir que es un tema resuelto. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema que está en la clave del drama de la representación? Que está este despojo y delegación, ¿verdad? Hay un despojo de la ciudadanía, es como que no fuera completa. Este tema de la ciudadanía plena. La plenitud implica también el derecho a la representación, el derecho a tener voz en la esfera de la política, en la esfera de la economía, en la esfera de la cultura. ¿Por qué hay un determinado estamento que jurídicamente se ha instituido que dice que esta ciudadanía hasta un punto puede y después ya es inepta o incapaz? Bueno, porque se ha instaurado a la representación como despojo del derecho, y se ha instaurado junto a la representación como despojo del derecho a la voz propia un sistema de una democracia llamada representativa, que es la democracia del despojo, que es la democracia que condena a las minorías a quedar fuera de la representación política. Entonces, bueno, ahí, sin entrar en lo participativo, lo representativo ya es absolutamente ineficiente e incapaz de dar cuenta de aquello que dice representar. Porque si se representa nada más que un porcentaje, ¿qué pasa? Usted ganó con el 47%. ¿Y qué pasa con los otros fragmentos? ¿Cómo queda? ¿Cómo se trabaja? Es decir, hay una necesidad de actualizar también el pensamiento de la democracia. Nosotros podemos seguir con el paradigma de los griegos, que hablaban nada más lo que iba al ágora, que ya sabemos que no era precisamente todo el mundo, ¿no? Entonces nos mantenemos con aquello y creemos que estamos en la virtud de la democracia. Claro, en una historia que tenemos de tantas dictaduras, uno celebra, aunque sea ese nivel de representación, pero es necesario ir mucho más allá en lo mismo representativo. No es un problema de combinar, porque si combinamos la barbaridad de esta representación que despoja con una participación, digo, ¿saben qué? Patina, no se puede. Porque si el representante está acostumbrado a suplantar, a sustituir y a despojar el derecho a la palabra y a la representación, ¿cómo puede cambiarse de sala y ser participativo en la otra? ¿Saben qué? No va, es lo mismo que el que dice que no le gusta la política y se postula para gobernador. Es exactamente el mismo fraude. Entonces, el tema de la combinación de las formas de representación y las formas de participación implica desde el vamos, como, no puedo decir dar vuelta la representación, sino inventar nuevas modalidades, que en vez de la sustitución, y no quiero dar una fórmula, solamente una pista lógica, porque habrá de construirse las formas de representación acorde con las culturas, las tradiciones y los propios sujetos en cada lugar, ¿no? Entonces no es una fórmula, pero sí una línea lógica de que la representación, en vez de apoyarse en la sustitución y en la delegación de las facultades ciudadanas, es decir, en vez de apropiarse de una parte de las facultades ciudadanas, se base en la concertación de las voces y de la expresión de esa diversidad. En vez de sustituir, convocar y abrir las puertas. Y como no podemos vivir en democracia directa, y eso lo sabemos porque, bueno, no tendríamos una gran capacidad resolutiva, pero sí se puede construir formas de representación combinadas ellas mismas con formas de participación, si esta representación no se sustenta en el despojo de la voz de los participantes, de los representados. Y esto para mí es la forma participativa de la representación, la forma representativa de lo participativo, si se quiere llamar. No le voy a dar muchas vueltas, esto lo he aprendido de las prácticas de los movimientos sociales en disputa para tener un espacio en la representación parlamentaria, en la representación política y también en la educación popular.
La educación popular, que hace mucho tiempo ya nos dijo que el profesor, el sabio, no era el que llegaba al aula y depositaba los conocimientos sin interesarse por la realidad de la situación de los educandos, sino aquel que comenzaba preguntando cuál era su realidad, cuál era su situación, para construir colectivamente un saber y generar el consenso en aula. Yo creo que en esta modalidad, este pensamiento de representación de la política y de la acción política, para mí deberían acercarse mucho a este educador pensado por Pablo Freire. Y entonces, claro, esta no puede quedar, ¿verdad?, en la forma, en la pelea partido-movimiento, que sí son tensiones que están, yo creo, tensiones que van a estar, porque necesariamente los movimientos no pueden dejar de ser tales movimientos. Si un movimiento barrial, para poner un ejemplo, se deja de preocupar de las cuestiones barriales, deja de ser un movimiento barrial. Esa creencia falsa que también responde a esta representación vieja política del despojo, pensaba que había que dar el salto a lo político. Ese salto a lo político hoy se llama romper el muro de la inhabilitación de los movimientos y de los movimientos sociales y la ciudadanía para la representación política y la voz de la ciudadanía. Es decir, ya estoy metiéndome en cuestiones que hacen a las instituciones del Estado, a la formación de las políticas públicas, porque si nosotros votamos nada más que un candidato y después que además nos mienten para llegar, y eso está dentro del manual del ABC de la política, ¿verdad? El problema no es decir la verdad, sino ganar votos. Entonces resulta que los tipos llegaron ahí, después hacen lo que les da la gana y nosotros quedamos prisioneros por X cantidad de años para volver a cometer el mismo error. Digamos, esto no camina. Por lo tanto, tenemos que pensar también cómo articular estos niveles de participación con la formulación de las políticas públicas, con la intervención en la gestión pública. ¿Y de qué estoy hablando aquí? De que la apertura es mucho mayor de lo que nos imaginamos cuando entramos en el tema de la representación política. Y aquí quiero evocar cuestiones que he aprendido particularmente de la experiencia de Bolivia con el llamado a la interculturalidad en primer lugar, y lo que implica esto culturalmente para pensar nuestras realidades sin tomar el tema de la descolonización. Pero, ¿por qué digo la interculturalidad? Porque la gestión pública está basada, y por supuesto que hablo desde la realidad, ¿no?, de la que participo, que es Argentina, está basada en el supuesto de que hay un Estado que tiene una identidad única, una cultura única, y es monocultural. Y por lo tanto se concibe que toda la fundamentación jurídica y la base de los estatutos del funcionariado público responde a esa sociedad monocultural, con comillas, porque resulta que la sociedad no es monocultural. Hay distintas culturas, identidades, y no necesariamente lo intercultural se puede asimilar, como a veces asimila a la cuestión de la existencia de pueblos indígenas, que por cierto, aunque se olvida, en Argentina hay pueblos indígenas bien marginados y tirados para los bordes de la frontera, pero los hay. Pero para mí la interculturalidad, tiene un valor que trasciende esto, porque también hay prácticas, identidades, las identidades sexuales, las identidades, las afinidades de, por ejemplo, los ecologistas, los que cuidan, se dedican a los animales, en fin, hay tantas identidades en la sociedad que necesitan tener este espacio para expresarse y un espacio para incidir en las políticas públicas, porque si nosotros, todo este tema del debate, de la representación o la participación, no lo aterrizamos en nuestros territorios, no lo aterrizamos en la capacidad de influir en lo que dirige nuestra vida, como son las políticas públicas,
entonces digo, bueno, estamos nada más que haciendo cuestiones de catarsis, ¿no? Está bien, yo puedo ir a mi barrio, entonces converso, hablo, pero después no tengo incidencia. Estos serían los elementos centrales, pero quiero ahora hablar de la otra parte también, porque parece que, bueno, uno se enoja y se enoja con la vieja representación partidaria, pero ciertamente hay un elemento de lo cultural que lo atraviesa todo. Entonces, no quisiera, a pesar de que la intervención es breve, quedar con una idea de que, bueno, los movimientos concentran todo lo bueno y los partidos concentran lo malo, porque hay una comunidad cultural que es como imagen y semejanza, ¿no? Y en el desarrollo nos encontramos también que en el desarrollo de los movimientos sociales, muchos de ellos, claro, se copia de quién, del que uno ve cómo hace. Entonces se ha trasladado también muchos mecanismos de lo que los partidos hacen a los movimientos, después dentro de los movimientos se hace de arriba para abajo, ¿no? Entonces este tema de la construcción desde abajo, este tema de pensar desde la participación, es pensar desde los actores, es partir de la raíz del problema para desde ahí convocar, y creo que es el tema que involucra tanto a los movimientos sociales como a los partidos, como a la ciudadanía toda, porque es cambiar esta lógica del pensamiento, de creer que superestructuralmente, que desde arriba van a llegar las soluciones mágicas que son para nuestra vida. En definitiva, esto de la construcción desde abajo en materias de representación implica no enajenar mi derecho, no entregarlo, implica también el compromiso de asumir la responsabilidad de hacerse cargo de las decisiones, hacerse cargo de la construcción de las soluciones y de los debates posteriores. Y no siempre encontramos ese eco instantáneamente, es decir, hay que construirlo. Esta perspectiva participativa de una democracia mucho más profunda, tanto en lo representativo como en lo participativo, según me he expresado, tiene que ir acompañada de un proceso de formación, de construcción, que vamos a decir, no es una cuestión que se resuelve con dar cursos. Para mí la cultura es la cultura que se acuña en las prácticas cotidianas, ¿no? Es decir, cómo vamos a ir nosotros transformando estas mañas, estas culturas, de ese viejo saber hacer que nos hace zancadillas para la construcción de lo nuevo que estamos buscando, ¿no? Quitarnos las anteojeras culturales, que son las anteojeras de las viejas prácticas y que se hacen presentes. A veces hay compañeros que, wow, tengo mucho, ya yo estaba terminando. A veces hay compañeros que se acercan y dicen, no, pero mira, nosotros hemos llamado a la participación y por ejemplo, en sindicatos, ¿no? Y entonces yo llego al delegado y llego y pregunto y la gente, todo el mundo se me queda callado y mirando. Claro, porque lo que está en el microchip cultural que nosotros tenemos es que viene el representante y te dice lo que hay que hacer. Y uno, si está de acuerdo, le dice que sí, si no le objeta cual cosa, y después se va. Entonces, cuando uno llega y dice, a ver, ¿qué queremos hacer? Dice, bueno, se piensa que soy un tonto, porque no sé nada. Claro, no podemos cambiar siglos de esta cultura del despojo con una determinación del momento. Digo, no nos desanimemos cuando se abren las puertas, los ámbitos a las convocatorias participativas y después decimos, bueno, la gente que estaba invitada no vino o vino y no habló, porque lo lógico es que se cuiden en los distintos ámbitos, se cuiden porque después el dirigente o el funcionario o el que sea mañana vaya a saber dónde está. Entonces, no sería la palabra toma represalia, pero tiene en cuenta lo que yo hablé. Digo, esta cultura desde abajo de lo participativo no la vamos a resolver en 10 minutos, evidentemente. Es una apuesta a pensar un mundo diferente, es una apuesta a la construcción de normas y parámetros diferentes.
Y creo, me voy a referir a eso en el día de mañana, que también hay grandes desafíos, sobre todo yo los ubico ahí, ¿no? Porque siempre tengo esta mirada de la historia de los procesos desde abajo. Entonces cargo mucho las tintas en los movimientos sociales, en las responsabilidades ciudadanas, en cómo tenemos que cambiar para cambiar nosotros, en primer lugar, para poder decir que queremos cambiar algo. Porque a veces el primer paso que pasa es que no nos creemos nosotros mismos lo que se dice, entonces no condicen nuestras prácticas con lo discursivo. Y si uno mismo no se cree y está acá esperando a ver si yo me callo para, bueno, cuando terminemos con esto, que ya di el presente, me voy rápido al centro comercial porque tengo que hacer algo, o me voy a hacer otra cosa, bueno, desvalorizamos con lo hecho todo lo que podemos decir. Entonces, digo, paciencia y apostar mucho a nuevas prácticas. Bueno, lo dejaría hasta aquí, le regalo unos minutos para el intercambio y nada, seguimos conversando. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Gracias, Margarita. Ambas nos han compartido su experiencia.